Hace 10 años, mi padre, mi hermana y yo llegamos a Monterrey, para vivir con una tía durante un tiempo. Su casa estaba en Valle de San Andrés, Apodaca. Recuerdo que desde que llegamos a vivir ahí, durante las noches se podían escuchar gritos que provenían de una casa que quedaba justo a 3 casas de la de mi tía. Esto sucedía casi todas las noches. Mi tía iba a una congregación por las tardes, y era extraño, pero yo siempre veía a un grupo de miembros de esa misma congregación entrar y salir de la casa de donde provenían esos gritos espantosos. De tanto ver a esas personas, me dio curiosidad y le pregunté a mi tía que por qué siempre estaban ahí, pero mi tía solo me decía: nada, solo estamos orando por una niña enferma. Era demasiada la curiosidad que yo insistía preguntando, pero me percaté en ese momento que mi tía evitaba hablar de eso, pues sus respuestas eran cambiándome el tema de la nada. Unos meses después, fui al parque que estaba frente a la casa, y recuerdo que sentado en una de las bancas había un chico que estaba llorando. Quise ignorarlo, pero no podía porque su llanto era de tanto dolor que decidí acercarme y sentarme a su lado. Le dije: ¿estás bien? Y él me respondió: no, ya no quiero vivir en esa casa, tengo miedo. Sorprendida de lo que me dijo, le pregunté: ¿tienes problemas? ¿Tus papás te pegan? Y él volteó a verme con sus ojos rojos, llenos de lágrimas, y dijo: no, ya no quiero regresar a ir por otro asunto, ya no quiero vivir con dolor. Y empezó a llorar horrible. No sabía qué hacer por él, lo único que se me ocurrió preguntarle es el dónde vivía, pero no me quiso decir. Me quedé sentada ahí sin saber qué hacer, si irme o no, mientras él no paraba de llorar y balbuceando cosas que ni siquiera entendía con claridad. Entonces se me ocurrió preguntar si tenía hermanos. Me dijo: sí, tenía 2 hermanos, pero uno falleció. Te contaré algo, hace algunos meses todo cambió cuando mi hermana salió una noche con sus amigas. Nosotros la buscamos durante toda la noche y no la encontrábamos. Hasta el día siguiente que llegó parecía que estaba desconectada del mundo. Pasaron los días y ella actuaba extraño, era grosera y muy mala con nosotros. En la casa se sentía un ambiente horrible, incluso a veces en la noche sentía que algo me quitaban, era el aire al punto de asfixiarme. Se nos quedaba viendo sin moverse durante horas y sin decir nada, y en sus ojos se podía notar que no era ella, estaban llenos de maldad. Me dio tanto miedo lo que me estaba contando que le dije: ya se me hizo tarde, me tengo que ir, espero que las cosas se solucionen pronto, pero él no me respondió nada, solo se quedó pensativo viendo hacia la nada. Pasaron unos meses y no volví a ese parque, pero en ese tiempo me hice parte de la congregación de donde iba mi tía, que por cierto me arrepiento. Las cosas marcharon con normalidad, hasta que llegó el peor día de mi vida. Eran las 11 de la noche, mi papá estaba trabajando y mi tía me habló diciéndome que la ayudáramos mi hermana y yo a buscar una Biblia, para que se la lleváramos a la casa donde estaba. Era la casa donde se escuchaban los gritos y que estaba la chica enferma. Cuando encontramos la Biblia, fuimos mi hermana y yo a esa casa, y cuando entramos se nos enchinó la piel de tan solo sentir un ambiente terrible. Nos dijeron que nos sentáramos en la sala y que nos pusiéramos a orar. Mi hermana y yo así lo hicimos, y mientras rezamos podía escuchar en el piso de arriba, se escuchaban unos gritos espeluznantes que mi corazón empezó a latir muy fuerte. Estábamos temblando, no sabíamos qué estaba pasando, y fue entonces cuando una señora de la congregación nos toca de los hombros y nos dijo: no tengan miedo, no les pasará nada, estamos ayudando a una pobre niña.
Yo no tenía idea de lo que hablaba, pero pasó el tiempo y veía que subían y bajaban las personas del segundo piso, mientras que los demás estaban en oración. Me empecé a desesperar porque ya me quería ir de ahí y mi tía no bajaba a buscar la Biblia. Entonces le hablé a un chico y le dije que mi tía me había pedido su Biblia, que si podía subir, y él me dijo: ven, vamos. Subimos las escaleras, cuando de pronto el chico tocó la puerta de un cuarto y enseguida la abrió. Mi hermana y yo nos quedamos impactadas. Había una muchacha atada en su cama, estaba sangrando y me vio directamente a los ojos, cuando de pronto empezó a convulsionar vomitando porquerías que apestaba como un muerto. Nos cerraron la puerta del cuarto y mi tía salió de inmediato. Dame la Biblia. Y se la di aún estando en shock. Mi hermana y yo bajamos las escaleras y nos fuimos aterradas corriendo hacia la casa. No podíamos creer lo que habíamos visto. Nos acostamos en la misma cama y escuchábamos los gritos desde la casa donde estaban todos, cuando de pronto escuchamos unos rasguños que provenían de la puerta de la entrada y decidí bajar a ver si era mi tía. Le pedí a mi hermana que me acompañara por el miedo que tenía. Cuando estábamos bajando en las escaleras, inexplicablemente las luces de la casa se apagaron y las puertas de los cuartos se cerraron muy fuerte. Mi hermana y yo corrimos para huir de la casa, pero la puerta de la entrada no quería abrir por más que lo intentábamos. Estábamos muy asustadas y llorando. Fue entonces que escuchamos una espeluznante risa, que nunca en mi vida olvidaré. Era diabólica y burlona. Estábamos tan aterradas que gritábamos pidiendo ayuda, pero nadie nos hacía caso. Entonces decidimos rezar, cuando de repente se escuchó que la puerta de la entrada se abrió y era mi papá que había llegado. Las luces de la casa se prendieron y nos vio asustado de vernos pálidas y con lágrimas en los ojos. A las 2 nos dieron ataques y terminamos en el hospital. Mi papá no podía creer lo que habíamos vivido esa noche. Cuando se enteró mi tía, también estaba asustada, y después de un tiempo mi papá decidió que nos fuéramos de ahí. Pues mi hermana quedó enferma desde ese día, y yo tuve que ir a terapias por 6 años para poder dormir y estar tranquila. Después de todo el suceso, mi tía nos contó que la muchacha que vimos se le metió un demonio. Desde ahí empezaron las desgracias, pues uno de sus hermanos murió por una extraña causa y el otro terminó quitándose la vida. Supongo que el mismo chico que conocí. Yo jamás volví a la casa de mi tía. Me causó un trauma horrible. Nunca lo hablé con nadie más que con mi terapeuta. Mi hermana no lo menciona tampoco, pero ella quedó con una pequeña deficiencia después del hecho sucedido. No espero que me crean, pero fue algo que realmente me pasó y nos dejó marcas para toda la vida.